vamos a tratar de complementar lo que hemos venido diciendo, porque resulta que partíamos de un encuentro con un antiguo alumno y que este antiguo alumno había comentado su perplejidad debido a que cuando él estaba estudiando ecología hace unos 20 o más años, lo dominante era que la naturaleza era algo muy ordenada, perfectamente bello, emocionalmente interesante. Sin embargo, últimamente estaba haciendo un máster en gestión ambiental y la idea dominante es otra. Bien, ¿a qué se debe este cambio que pudiéramos considerar demasiado brusco? ¿Qué considera que está sucediendo? ¿Que la naturaleza es algo ordenado o que es algo desordenado? Porque a mí no me acaba de convencer esa idea de orden. Y yo le respondí, tiene razón. Tiene razón porque la naturaleza, esta ordenada, responde a la visión heredada de la antigüedad, de Aristóteles. Una visión que era aceptable porque había poca población. Pero en este momento, en el siglo XXI, cuando hemos sobrepasado los 7.500 millones de habitantes, pues las condiciones son diferentes y es necesario no solamente tener en cuenta cómo funciona la naturaleza con poca población, que con poca población pues efectivamente responde a ese modelo de orden, porque poblaciones naturales se organizan, se reordenan, y como ya dijimos en el anterior vídeo, porque se ven reguladas por el crecimiento sigmoidal, que hace que el tamaño de la población no supere la capacidad de carga, y eso contribuye a que sea mayor la biodiversidad, y al haber mucha biodiversidad, pues entonces se crean una serie de mecanismos cibernéticos de regulación que permiten responder muy rápidamente a los cambios ambientales, a los cambios de la población. Pero ¿qué sucede cuando se incorpora la población? Bueno, en un determinado momento surge la población humana, surge de una rama a la capacidad de carga, y entonces pueden seguir creciendo. Pudiéramos decir que la población humana es una población que, gracias a su capacidad para responder adaptativamente de una forma muy rápida a los problemas a corto plazo, pues consigue que no se vea limitada su crecimiento por la capacidad de carga, sino que inicie un nuevo ciclo de crecimiento. Y así, de esa manera, se han sucedido una serie de crisis y de alternativas. Quiere decir que a esas crisis no se han visto limitado el crecimiento de la población humana, sino que se han generado alternativas culturales que han permitido que ese crecimiento continuara aumentando, crecimiento que a su vez condicionaba que surgiera una nueva crisis, que permitía que surgiera una alternativa cultural adaptativa a corto plazo. Bien, este tipo de alternativas entre crisis y esquemas culturales sucesivamente más comprensivos se han dado a lo largo de la historia humana, y hemos pasado desde situaciones culturales ligadas a la vida familiar, que permitían la coordinación y la comunicación entre 30 personas. Después hemos pasado a situaciones en las cuales ya no se hablaba ni se comunicaban
sobre aspectos visibles o perceptibles, sino que se comunicaban sobre aspectos que pudiéramos calificar de abstractos, que nadie veía, pero que posibilitaba la comunicación entre grupos mayores. Y así pudiéramos calificar de unas visiones culturales propias de tribus. Pero más adelante, al aumentar la población, se han constituido ciudades y entonces han surgido esquemas culturales más comprensivos que permiten resolver los problemas derivados de una población mayor. Nos estamos refiriendo ya en este momento a la filosofía de la antigüedad. Bien, y de esta forma se ha continuado progresando, después el Imperio Romano, más tarde la Edad Media, y finalmente se ha dado saltos sucesivos, algunos muy importantes, como es la Revolución Científica del siglo XVII, en el cual se impulsa esa revolución por Galileo. Pues se produce la Revolución Industrial del siglo XIX y van surgiendo problemas según aumenta la población y se van generando alternativas, y en este momento padecemos una crisis de complejidad que necesita una nueva visión para superarla, y esa visión es una visión integradora que permita tener en cuenta no solamente la información de diferentes profesionales, sino también la información ligada a las relaciones entre las informaciones de diferentes profesionales. Podríamos decir que se necesitan personas que desempeñen una función equivalente a la que desempeñan actualmente los internistas. Los internistas pues son unos médicos que se encargan de coordinar la información de distintos especialistas. Bien, pues este tipo de personajes se necesitan, pero para todas las profesiones, para todos los niveles. No es que sustituyan a las anteriores profesiones, no es que sustituyan al anterior conocimiento, sino que es una visión complementaria que permite aportar nuevas fuentes de información capaces de resolver las crisis de complejidad motivadas por el aumento de la población. Bien, de esta forma posiblemente garanticemos el crecimiento de la población y el futuro de la humanidad para las próximas décadas, y posiblemente un poco más allá, a lo mejor también un siglo. Pero ya nos empezamos a alejar de la situación actual y tenemos que pensar también en las generaciones futuras. ¿Qué ocurrirá en el futuro? Bueno, pues yo creo que es necesario ampliar la visión, y una de las cosas que es necesario ampliar la visión es que el crecimiento exponencial de la población realmente es un crecimiento exponencial ficticio, porque es resultado simplemente de que no hemos mirado las oscilaciones de la población con suficiente detalle. Pero yo pienso que esas situaciones de crisis y alternativas permiten un crecimiento exponencial resultado de la suma de crecimientos parciales sinusoidales que se van sumando uno a otro y permiten que crezca la población de una forma que parece que crece exponencialmente. Posiblemente llegará un momento en el cual el patrón de desarrollo cultural imperante que ha pasado desde la visión familiar, la visión tribal, la visión ciudadana filosófica, ciudadana posterior a la Edad Media, caracterizada por la revolución científica, la visión propia de la revolución industrial, la revolución
cibernética. Bien, pues todo esto ha permitido ir superando factores convencionales que se han podido gestionar. Pero llegará un momento que haya factores más limitantes, como es, por ejemplo, el espacio. Cuando se empiece a haber muy poco espacio, entonces en este momento los problemas serán grandes, porque además eso implicará la disminución de los ecosistemas naturales que se encargan de regular el tamaño de las poblaciones, de propiciar que la biosfera se regule mediante mecanismos naturales. Entonces, en este momento, la población humana podremos ver cómo empieza a declinar naturalmente y pasará a formar parte de una gran ciclo de crecimiento que podemos calificar de sigmoidal, pero de segundo orden, una especie de ciclo de crecimiento fractal, un crecimiento sigmoidal hecho de pequeños crecimientos sigmoidales. Y en ese momento será la situación algo diferente, porque o bien nos estabilizamos en esas pequeñas oscilaciones en torno a una capacidad de carga total que se produciría entonces, o bien cabe un nuevo ciclo de crecimiento, un nuevo patrón de desarrollo cultural, algo muy diferente respecto a lo que hemos venido experimentando, o bien pues experimentar un colapso que supondría la pérdida de una gran parte de la población. Bien, pero todo esto no son nada más que conjeturas que nos deben permitir pensar para planificar el futuro.